Estamos perfecto. Ahí está grande. Ya. Ok, entonces nosotros habíamos tenido la oportunidad. Ahí, fíjese, por favor, gracias. Entonces, se entendió la parte de la creación de ficheros, ¿verdad? Ya. Si usted se da cuenta ahí, voy en este punto de la guía, ¿cierto? Cómo crear ficheros. Vamos a aprender a crear ficheros, pero usando editores. Si usted se da cuenta, acá la gracia de este comando es que te crea el fichero de manera automática, es decir, el fichero, tú llegas, lo escribes touch y automáticamente te genera este fichero. Ahora, si nosotros quisiéramos escribir dentro de estos ficheros, ¿cierto? Porque obviamente estos ficheros están en blanco, o sea, no tienen ningún contenido. Recuerde que para Linux él no distingue Excel, ni Word, ni PowerPoint, ¿cierto? A pesar que yo le puse una extensión, ¿cierto? La extensión PDF, XLS o TXT, para Linux es un fichero. Y él solamente lo edita, o sea, si usted lo quiere modificar, lo modifica. Ahora, es distinto si yo, por ejemplo, acá yo le instalo al sistema operativo, le instalo un Linux, perdón, le instalo un Office. En el caso de Linux, para poder instalar Office, por ejemplo, en este sistema operativo Red Hat, yo tengo lo primero que tengo que hacer sí o sí, crear lo que son los repositorios, ¿ok? Eso pretendo verlo en la próxima clase. Los repositorios le permiten a usted, ya al momento que usted crea los repositorios en Linux, poder instalar y ejecutar programas por doquier. O sea, uno empieza a descargar programas, instala, desinstala, todo lo demás. Si usted ahora quiere descargar algún programa en Linux, este no lo va a permitir porque obviamente requiere tener un espacio, un repositorio que le permita almacenar los paquetes, ¿cierto? Y las librerías de su software. En Linux, ¿cierto? Nosotros los editores que tenemos son dos. De hecho, la verdad es que tenemos tres específicamente. El primero es este, fíjese bien, es el Nano, ¿cierto? El Nano, fíjate bien, aquí si yo coloco Nano, puedo seleccionar un fichero de los que yo tengo creado y editarlo, el Nano, o a la vez yo puedo crear con el Nano otro fichero. Por ejemplo, si yo quiero crear un fichero sin usar el touch y crear un fichero y a la vez editarlo, yo creo, por ejemplo, Nano y coloco el nombre del fichero nuevo que yo quiero crear. Voy a colocar acá file, esto lo voy a identificar con el Nano para que sepamos bien, el file 10.txt, ¿cierto? Al escribir Nano, ¿cierto? Espacio file 10.txt, usted se da cuenta que aquí la diferencia con el touch, que si yo cuando presiono tecla Enter, él va a abrir algo. Fíjate bien, yo presiono Enter y automáticamente ya la pantalla me cambia. ¿Por qué razón? Porque el Nano automáticamente es un editor. ¿A qué se refiere que es un editor? Que yo ahora sí puedo, por ejemplo, puedo agregar cierto contenido al fichero, ¿ok? Esa es la gracia que tiene. Es decir, yo puedo agregar contenido. Ahora, obviamente usted me dirá, profesor, sí, aquí estamos agregando texto, pero por ejemplo, cuando nosotros creamos los repositorios, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, base OS, por ejemplo, él automáticamente se da cuenta que cambia el color, le da otro, porque sabe que el editor sabe que aquí yo voy a empezar a escribir algún tipo de código. Por ejemplo, si yo quisiera crear un script, como aquí yo y escribió eso y puso los corchetes, a modo de ejemplo, ya, pero independiente de eso. Entonces yo siempre les digo, chicos, este es mi primer fichero, ¿cierto? Usando Nano, ¿ok? Fíjate bien, ¿cuál es la gracia de los editores? Que los permiten, obviamente, crear y editar algún fichero, especialmente esto se utiliza cuando uno quiere editar algún fichero de sistema operativo Linux. Por ejemplo, cuando uno quiere levantar algún servicio. Yo a los estudiantes del ramo de Linux se les enseña a los estudiantes editar algunos ficheros que son parte del sistema operativo que permiten levantar, por ejemplo, servicios como DHCP. ¿Qué es lo que yo tengo acá abajito? Si usted observa en la barra inferior, vemos que dice G para ayuda, X para salir, O para guardar, R para leer fichero, buscar, reemplazar. Si yo quiero salir de acá, ¿cierto? Para salir de acá, yo voy a presionar, por ejemplo, Control, eso me está indicando con la actividad, me dice, presiona la tecla Control y la X, ¿cierto? Es decir, Control X, él automáticamente me dice, oiga, desea guardar
el archivo, me dicen el buffer, yo le voy a poner no. Le voy a decir no, yo no quiero almacenar. Y si yo ahora nuevamente edito el fichero, ustedes se dan cuenta que este no contiene nada, porque yo no guardé nada, ¿cierto? Él me preguntó si desea almacenarlo en el buffer. No, ¿cierto? Voy a escribir cualquier cosa y ahora lo voy a guardar sí o sí. Para guardar, él dice que tengo que presionar la tecla Control O, es decir, la tecla Control, tengo que presionar la tecla Control y la O, y ahora sí me dice, cuando es buffer, él lo va a almacenar, ese contenido lo almacena en memoria. Si yo presiono Control O, él automáticamente me está indicando caso yo lo deseo guardar dentro del fichero, contenido. Aquí presiono la tecla Enter y ahora presiono Control X, ¿cierto? Y ahí salgo. Si ahora lo vuelvo a editar, ¿cierto? Lo voy a editar con Nano, ustedes se dan cuenta que ahí está el contenido ya almacenado. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo le pida a usted que tiene que crear un fichero, ¿cierto? Usando el editor, ya saben que tiene que utilizar el Nano, ¿cierto? O el que va a ver a continuación. Aquí yo, fíjense que agregué esta línea. Voy acá abajito para guardar, dice que tengo que presionar Control O, presiono Enter y Control X para salir. Perfecto. Otro editor, ¿cierto? Es el B. Filer 11, puede ser bin o puede ser, déjame ver si funciona con bin. TXT, presiono Enter, ¿cierto? Y aquí aparece otro editor, ¿ok? De texto plano. Puede ser con cualquiera de los dos, entonces. Sí, cualquier otro. Si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo que presionar la tecla I. Fíjate bien que yo presiono la tecla I latina. Y ahora sí, yo nuevamente puedo... Disculpe que estoy ahí. Ahí presiono I y voy a colocar, por ejemplo... Por ejemplo, aquí estoy agregando un par de líneas, ¿cierto? Y si yo quiero salir de este editor, para salir de este editor, tengo que hacerlo de esta manera. Aquí la diferencia con el Nano, que este editor a ti no te muestra nada en pantalla como un menú abajo. Acá te dice que para poder salir tienes que presionar la tecla Escape, ¿cierto? Presiona la tecla Escape, Escape, y luego debes colocar, fíjate, yo presiono Escape, se sale la palabra Insertar, y acá tengo que presionar dos puntos, fíjate bien que coloco acá abajito dos puntos, la W y la Q. Al colocar dos puntos le estoy indicando que quiero salir de la terminal bin, ¿cierto? Y con la W le estoy diciendo que escriba, write, y con la Q, quit, que salga, ¿ok? Entonces, ahora yo presiono la tecla Enter, y ahí ustedes se dan cuenta que ya ese fichero que yo acabo de crear, ¿cierto? Utilizando el bin. Si lo quiero visualizar, File 11, TXT, ¿cierto? Presiono Enter y ahí se da cuenta usted que está el contenido ya escrito dentro de ese fichero. Lo puedo abrir, como le digo, lo puedo abrir con cualquier editor. Aquí yo salgo dos puntos, uy. ¿Ok? ¿Dudas? Consulta respecto a usar editores. ¿No? ¿Qué te pasó ahí en el equipo, estimada? ¿Se te apagó? ¿Se te apagó? No, es que estaba mirando porque ya le puse de atrás. ¿Ok? Ya. Entre nuevamente, por favor, estimada. Ahí sí. Vamos con este otro comando. Voy a colocar el clear. Recuerden ustedes, para crear un fichero podemos usar, si lo queremos crear directamente usamos el comando touch. Perfecto, touch, ¿cierto? Con eso yo creo cualquier fichero, ¿cierto? En Linux usando el comando touch y el nombre
del fichero, ¿cierto? No necesariamente yo le puedo colocar una extensión. Fíjate bien, si yo no le coloco una extensión, da lo mismo. ¿Te das cuenta? Es un fichero igual en Linux. Uno le pone TXT, PDF, porque usted para que lo relacionen con los archivos de Windows. Pero los ficheros Linux no tienen mayormente una extensión. ¿Vale? Si yo quiero editar un fichero, ¿cierto? Si quiero editar un fichero, utilizo el nano, el bin, o también abreviado que es bi. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces se utiliza el nano, yo digo nombre del fichero, ¿cierto? Y presiono la tecla Enter. ¿Cuál es la diferencia con el touch? Que con el nano, como es un editor, yo puedo editar el contenido de ese fichero. Si es un fichero que tiene contenido, lo puedo modificar. Si es un fichero con este caso en blanco, le puedo agregar. Y acá, para utilizar el nano, recuerden ustedes que para salir yo presiono la tecla, para guardar, ¿cierto? Control O, Enter y Control X para salir. ¿Ok? Si yo voy a utilizar, por ejemplo, el editor B, ¿cierto? Nombre del fichero, recuerde usted, presionó Enter, ¿cierto? Ahí. Dale, te espero. Presiono Enter, ¿cierto? Si lo quiero editar a diferencia del nano, acá yo tengo que presionar la tecla I, escape I, ¿cierto? Cuando me aparezca la palabra abajito insertar, me dice que ya puedo agregar cosas a este fichero. Entonces, yo escribo cualquier cosa, lo que yo quiera escribir, y luego de eso, para salir, tengo que presionar escape, dos puntos, fíjate bien abajito está, dos puntos, ¿cierto? W, ¿y cuál otra? Bien, 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 WQ, ¿cierto? Right Quit. Entonces, ahí yo con eso aprendí a usar y crear. Y si yo quiero ver el contenido del fichero en pantalla, yo lo hago de esta manera, sin usar editor, nada, sino que lo muestro al tiro, uso el comando cat. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cierto? Cat, nombre del fichero. Ahí estamos, nombre del fichero, presiono Enter y ahí me muestra el contenido de ese fichero. ¿Ok? Vamos acá. Vamos a colocar este otro comando. mkdir. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando nos permite a nosotros crear directorio. ¿Ok? Por ejemplo, según la guía acá, vamos a crear esto. ¿Vale? ¿Dónde está? Ahí está. mkdir, si yo coloco acá mkdir y coloco la palabra, por ejemplo, trabajos, ¿qué es lo que va a hacer? Recuerden ustedes que yo estoy posicionado en el directorio personal. Este directorio personal tiene, ¿cierto? Menos L, perdón, clear, aquí voy a colocar ls para que lo veamos así, ls, tiene directorio, descarga, documento, escritorio, imágenes, música, plantilla, público y video, ¿cierto? Eso es lo que tiene el directorio en el cual yo me encuentro posicionado, el directorio personal. Ahora lo que voy a hacer acá es mkdir y voy a crear un directorio que se llama trabajo. Es decir, aparte de todos estos directorios que tiene creado, ahora voy a crear uno personal, ¿cierto? Ahí está, trabajos. ¿Perfecto? ¿Sí o no? Y si ahora yo coloco nuevamente un ls, ustedes se dan cuenta que ahí está. ¿Sí o no? Ok. ¿Estoy bien? Excelente. Vamos acá. Pero vamos a suponer que nosotros lo están pidiendo. Vamos a crear ahora un directorio dentro de trabajo. ¿Cómo se crea? mkdir, ¿cierto? Aquí siempre, si usted lo hace así, home, gverdugo, por ejemplo, trabajo,
¿cierto? Y acá coloca, por ejemplo, proyectos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy creando un directorio que se va a llamar proyecto, que va a estar almacenado dentro de trabajo. Veamos si es cierto. Enter. Hágalo. Recuerden, por favor, póngame atención ahí a la pantalla, por favor. Recuerden, siempre MKD tabular, ¿cierto? Perdón, ahí. No, aquí porque tiene, espérese. Voy a colocar acá este de aquí, escribirlo sí o sí completo, porque ahí sí. Pongo el slash, escribo la H o tabular. Coloco las iniciales de mi usuario, tabular. Coloco tabular. ¿Ok? Aprendan a trabajar de esa forma porque es más rápido. ¿Vale? Entonces voy a colocar acá un ls menos L. Fíjate bien, voy a colocar home, gverdugo, trabajos. Una pregunta. Dígame. Para no hacer la vuelta se va a poner el punto. Sí, voy a explicarlo ahora. Fíjate bien, entonces nosotros hicimos acá, creamos un directorio, recuerden que se llama proyecto, que se va a almacenar en el directorio trabajo, ¿cierto? Que creamos, ¿cierto? Que está dentro de gverdugo, dentro del home. ¿Sí o no? Si yo ahora voy a revisar con ls-l, le digo, muéstreme, lísteme todo lo que tiene el directorio trabajo, él automáticamente me muestra que está creado ahí proyecto. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a crear otro directorio dentro de trabajo, pero de la forma abreviada. Entonces voy a colocar mkdir, ¿cierto? Punto slash. Voy a colocar acá trabajos, ¿cierto? Voy a colocar tabular proyecto y voy a colocar año 2022. Fíjate bien lo que ocurre acá, antes que presione Enter. Linux, si esto yo lo hago en Windows, lo más probable es que el directorio se va a crear con el nombre año espacio 2022. Acá en Linux, la diferencia que tiene con Windows, en este formato, es que él va a crear el directorio año. ¿Se aguantaron? Él lamentablemente no es capaz de resolver que el directorio yo lo quiero llamar como año 2022. La única forma que yo puedo hacer para que se escriba como año 22 es que yo le ponga acá, ¿cierto? Guión bajo. O lo otro, ¿cierto? Que es colocarlo de esa manera. Pero no, yo lo quiero tener espacio. Entonces, si lo quiero tener con espacio, lo que sí tengo que hacer es colocarlo esto entre comillas. ¿Ok? Cuando yo lo coloque entre comillas, él entiende que el directorio se tiene que llamar con este nombre completito. ¿Vale? Si presiono Enter, ¿cierto? Ahí lo va a crear. Entonces, recuerden que esta es la forma un poco más abreviada, ¿cierto? Entonces, si yo acá coloco, por ejemplo, voy a colocar el ls menos l punto trabajo y escribo proyecto tabular. Este debiera mostrarme ahí, fíjate bien que me lo muestra con apóstrofe, que hay un directorio que se llama año 2022. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es. Fíjate que si coloco el comando tree, ¿cierto? Con la ruta abreviada, me dice que en el directorio trabajo tengo un directorio que se llama proyecto y dentro de proyecto hay un directorio que se llama año 2022. Ahora, le sugiero que este tipo de formato no lo haga, póngale el guión, ¿ok? Porque genera ciertos conflictos al momento de copiar archivos. ¿Vale?
Entonces, quedamos en eso, vamos acá. Quedamos en ese. Y ya. ¿Sí? Y esto lo continuamos la próxima semana, que es el copiar. Aunque lo alcanzo a ver ahora. Sí, yo creo que sí. Fíjate bien acá, por favor. ls-l. Fíjate que aquí yo tengo estos ficheros, ¿cierto? Si estos ficheros, por ejemplo, de acá, estos tres que tengo aquí, los quisiera llevar a un directorio, ¿cierto? Si los quisiera llevar a un directorio, copiarlo a un directorio, el comando que se utiliza es el comando cp, ¿cierto? Con el atributo -i, ¿ok? Para que verifique, ¿cierto? Voy a colocar el -i y el -v, a ver si funciona así. Con estos dos atributos, lo que va a hacer es preguntarme si el fichero se encuentra dentro de ese directorio, y con va a verificar y me va a preguntar, y va a mostrar en pantalla y va a verificar si es que esos archivos se encuentran y los va a copiar sí o no. Le voy a decir que me copie, ahí fíjate bien, estoy en ese, ¿cierto? Ahí estamos. Le voy a indicar así, le voy a decir que me copie file 1.txt, lo voy a copiar, fíjate bien, te recuerdo, puedo colocar el home completito, gverdugo, ¿cierto? Yo tengo aquí un directorio que se llama trabajo, ¿cierto? Proyecto, sí, ¿cierto? Y creé, déjame ver, el otro lo puse año 2022, ¿cierto? Fíjate bien acá, le estoy diciendo que copie, ¿cierto? El fichero 1, file 1.txt, que lo copie en este directorio, ¿vale? ¿Sí? Voy a presionar la tecla Enter y me dice clarito con el atributo -i que se copió. ¿Qué pasa si yo ahora lo hago de nuevo? Cuando yo presiono acá la tecla Enter, fíjate bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando yo le coloco el atributo -i y el -b, el -i obviamente va a mostrar en pantalla lo que va a hacer, lo que hizo. Acá me indicó que lo copió. Con el -v, lo que va a hacer es verificar si es que el fichero se encuentra dentro de ese directorio y me va a preguntar si deseo suscribirlo. ¿Se mostraron? Me pregunta, pues si yo no le pongo el atributo, si yo tengo un fichero de sistema, este lo reemplaza automáticamente. Entonces acá me pregunta si yo lo quiero hacer, sí. Perfecto. Ahí lo copió. Entonces con el comando cp, ¿cierto? Cp, yo puedo mover lo que son ficheros, ¿cierto? También puedo copiar directorios, ¿ok? Yo perfectamente podría copiar un directorio de sistema, un directorio a otro directorio, sabiendo la ruta. Y el último comando, y con esto lo vamos, es el comando mv. Fíjate bien, clear, voy a colocar el mv, file, ¿cierto? 2.txt, digo que mueva ese fichero. ¿A dónde? A home, ¿cierto? Al usuario, trabajos, creo que lo puse así, proyecto, disculpe, proyecto, ahí, año 2022. Aquí le voy a colocar obviamente los atributos para que me muestre en pantalla el -i y el -v, ¿ok? Entonces voy a presionar la tecla Enter y usted se da cuenta que ahí automáticamente el fichero 2, ¿cierto? El file 2.txt se movió a ese directorio. Si yo voy acá a colocar un ls, -l, se da cuenta que ya el file 2 aquí no se va a encontrar. Pero en cambio, si voy al directorio año 2, ese debiera haberse movido para allá. Buena, ¿eh? ¿Qué tal?